a grabar acá. Vamos a saludar entonces a Fernando, a Amalia, que nos dice el chat, a ver, buenos días, dice Amanda también, Cristian, Denise, Dylan Buenos también. días, profe. Sí, buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. En este día, jueves, muy frío, con mucho sueño, tengo mucho sueño. Pero vamos a comenzar. Vamos a comenzar, está Valentina Lanas también, está la Natalia, está el Vicente, la Carolina, la Javiera Flores, que hace tiempo no la veía, ya, el Cristian Ledesma, que también aquí saludó en el chat, y vamos a comenzar con nuestra pequeña clase, cuyo tema de hoy es estrategia de evaluación de ensayos, el fichaje como estrategia de evaluación, ¿ya? Ante la necesidad y los requerimientos que había pedido Natalia, yo dije ya, nosotros tenemos un problema en este curso, ¿ya? El problema es que no tenemos tiempo, ¿ya? O yo no tengo, por ejemplo, la capacidad de supervisar la construcción de un ensayo por ustedes, la escritura en sí, ¿ya? Pero, sí podemos hacer algo más, ¿ya? Que es preparar cómo se hace este ensayo, ¿ya? Cómo se hace, cuáles son los requerimientos. Yo quiero que ustedes estén bien claritos con eso, con eso. Y una de las cosas que se hace para hacer un ensayo es el fichaje. No sé si ustedes han escuchado de eso alguna vez. Me pueden responder por el chat también. ¿Han escuchado alguna vez este concepto del fichaje, chiquillos? Fichaje. ¿Qué será fichar? ¿Qué será eso? ¿Qué me puede responder por el chat, por el audio? Necesito saber si ustedes saben qué es lo que es el fichaje. ¿Ah? ¿En serio? ¿Me escuchan bien ahí? Qué raro. Vamos a ocupar entonces el audio del computador. Lo que le estaba preguntando era sobre el concepto del fichaje. Si alguno de ustedes conoce ese concepto. Fichaje. ¿Qué será fichar algo? ¿Qué será fichar? Fichar. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Un fichaje? Bueno, me parece que no. Me parece que no. Un fichaje, chiquillos. Bueno, sí, les parece contratar Vicente, pero no está tan cerca del fútbol, sino que un fichaje es hacer una ficha de reconocimiento, ¿ya? Y es hacer una especie de recopilación de información. Eso es lo que vamos a aprender a hacer nosotros, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo que escribir un ensayo, supongamos de filosofía, ¿ya? Yo tengo entonces que fichar un libro que hable de filosofía y leerlo, ya sea el libro entero o la página. Pero tengo que tener ese material, así en pequeñas fichas, ¿ya? Así como ese meme de los Simpsons, ¿no? Volvió en forma de fichas, una cosa así, una cosa así. Entonces los libros, la lectura, ya sean, por ejemplo, hasta los videos de YouTube, hasta, por ejemplo, los links de alguna entrevista especializada, alguna revista especializada, se van concretando en texto por medio de las fichas. ¿Ya? Yo voy anotando cosas. Y esa acción, ya, de recuperación de información a mí me va a permitir después hacer el ensayo. El fichaje es un momento previo y el fichaje también le da algo de legitimidad a lo que yo estoy haciendo como ensayista o como escritor o como quien tiene que entregar un informe de apreciación, por ejemplo, de alguna actividad. Bien, vamos entonces a dejar aquí de compartir esta pantalla del inicio de la clase y vamos a ir al Classroom. Antes sí, yo les tengo que enseñar una cosa. Espero que se esté compartiendo hoy en la pantalla. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? La semana pasada leímos un texto que se llamaba Héroes Lectores. También se los dejé ahí en el Red College y espero que lo hayan terminado porque nos quedaban, creo que 2 párrafos, ¿ya? Este texto, acá nosotros hicimos un pequeño esquema de análisis, ¿ya? En cuanto a las secciones que tenía el ensayo y extrajimos la tesis, las premisas y los argumentos. Este es una especie de fichaje, pero muy rudimentario, ¿ya? Muy básico.
muy básico. Nosotros vamos a aprender uno que es un poquito más complejo y que lo vamos a ver ahora. Chiquillos, también, a su vez, a mí me gustaría también seguir con ustedes recopilando la información de sus correos electrónicos para después hacer las otras actividades que se nos vienen. Así que si usted no se ve acá, en esta esquina de acá, por favor anote su correo en el chat. Acá yo, ¿para qué estoy haciendo? Para recopilar también las notas, los trabajos que ustedes me han hecho, ¿ya? Para poder enviárselos prontamente, que por ahora hicimos esta misma actividad de recopilar correo electrónico, de hacer un Google Classroom con los chiquillos de cuarto medio y ha salido muy bien. Les voy a mostrar un poquito lo que hemos estado haciendo con el cuarto medio antes de comenzar. A ver, no, este no es el mail, Vamos a ver, sí, voy a contestar al tiro de ese chat. Dice acá, ya Vicente, vamos a ver si está aquí, vamos a ver. Acá les voy a mostrar entonces. Tengo atrasado una clase acá. Veamos. No, este no era acá. Ya va cargando. Acá yo tengo el curso de ustedes que todavía no agrego alumnos. Pero si ustedes se fijan acá, por ejemplo en filosofía, nosotros tenemos acá personas y aquí están casi todos los compañeros de ustedes de cuarto medio. Yo les envío tareas por acá, les envío también material y todo lo correspondiente a las clases. Vamos a ver el chat. Ya. Enseguida lo revisó Amanda. Enseguida para poder agregarla ahí. ¿Ya? Muy bien. Así es más o menos. Por ejemplo, acá nosotros hicimos un control acumulativo. Se lo voy a mostrar también. ¿Ya? Se lo voy a mostrar. Y acá los chiquillos, por ejemplo, están avanzando desde ya para los parciales que se nos vienen a nosotros. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos parciales, pruebas de esta forma, con alternativas, que eran parte también del Red College, que salía en Red College? Nosotros estamos preparándonos primero en Google Classroom, ¿ya? Para poder hacer esa evaluación mucho más rápido y que ustedes también tengan los contenidos. Bien, vamos entonces a el Red College. Vamos a ver acá. Evaluar fuentes de ensayo y vamos a comenzar nuestra clase. ¿Ya? Veamos aquí. Dice, actividad de la clase, lectura y escritura especializada. Ya estamos en el Red College para ver nuestra clase. Dice, evalúa la pertinencia de distintas fuentes de información que puedan auxiliar la elaboración del ensayo. Ensayo, entonces, fichaje del ensayo y a su vez las fuentes de información. Vamos a revisar todo eso en esta clase. Vamos a aplicar el análisis como estrategia de procesamiento de la información y construyen textos que evidencian el conocimiento del tema específico. Evaluar la pertinencia del ensayo. ¿Ya? Vamos entonces a recordar qué es lo que estamos viendo. Cómo hacer un ensayo, características, estructura y sus consejos para su elaboración. ¿Ya? Recuerden que para hacer un ensayo es un proceso. No es algo que yo me voy a sentar y comenzar a escribir. No, para nada. Es un proceso de investigación, un proceso de fichaje y hay una serie de pasos previos antes de la escritura. Dice, quienes nos movemos en el ámbito educativo, sabemos que tarde o temprano nos vemos en la necesidad de conocer las características y estructura que debe tener un ensayo. ¿Por qué tarde o temprano dice aquí nuestro texto? Porque casi todas las asignaturas de la universidad terminan con un ensayo. ¿Ya? ¿El ensayo para qué sirve? Es para recopilar la percepción sobre alguna materia. ¿Ya? Materia previamente
investigada. ¿Ya? Eso es muy importante para el ensayo, ya sea para tener referentes pertinentes al elaborarlo, en el caso de los estudiantes, o para revisarlo y evaluarlo. La redacción de este texto suele traer ciertas dudas, dice, por lo que conviene conocer algunos aspectos relevantes que nos ayuden a entender su composición de mejor manera. ¿Ya? Muy importante eso, entender que el ensayo es un proceso de escritura. Proceso de escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que no es automática. No es una escritura automática. Nadie escribe un ensayo porque sí, o de la nada. Siempre, siempre, siempre implica un proceso de investigación. ¿Qué es un ensayo? El ensayo es un escrito en el que el autor hace un análisis de cierto asunto o idea, manifiesta su punto de vista y da una opinión personal para hacer este análisis, lleva a cabo una investigación, para así enriquecer y sustentar las opiniones que da a conocer. Este escrito es generalmente breve y en él se expone, se analiza y comenta el tema sin extensión ni profundidad que exige un tratado o un manual. ¿Ya? Es una opinión personal investigada. Por ejemplo, en el caso de Héroes Lectores, vamos a revisar qué nos dice el chat. Ah, claro, claro. En esa experiencia de haber hecho un ensayo, Natalia, ¿vieron la parte de la investigación? ¿Pudiste investigar tú sobre el tema que estabas abordando, Natalia? Voy a abrir el chat acá al ladito. Claro que sí, porque implica también ese proceso de elaboración de las ideas y de búsqueda de información. Y eso es lo que nosotros también estamos aprendiendo. ¿Ah? Natalia nos dice que quizás su ensayo estaba mal estructurado, pero vamos a aprender cómo se hace eso. ¿Ya? Todo esto lo vamos a aprender juntos. Todo esto lo vamos entonces a aprender de a poquito. ¿Qué les decía yo recién? Voy a borrar aquí un poquito la línea para hacerla más finita. ¿Ya? En Héroes Lectores, en el pequeño ensayo que leímos la semana pasada, el ensayista tomaba conocimientos, ¿ya? El ensayista entonces tomaba conocimientos de qué fuentes. Tomaba conocimientos de... Ay, se me fue esto. Vamos a hacerlo de nuevo. Esperemos un momento, chicos, que se me quedó pegado aquí un poquito. Ahora sí. Entonces el ensayista tomaba conocimientos de la psicopedagogía y de la cultura clásica. ¿Qué tienen que ver estos dos saberes? ¿Ya? A simple vista puede ser que ninguno, pero a la luz de un ensayo, a la luz de un ensayista, todos estos conocimientos pueden estar al servicio de una investigación. Y esa investigación eran las características de este chiquillo que nosotros habíamos leído, que se llamaba Kevin. ¿Bien? Por eso es importante, porque el ensayo, de alguna forma, es una propuesta libre, ya es una propuesta que mezcla conocimientos y que da alguna respuesta ante una inquietud que tenga un ensayista. ¿Ya? Características del ensayo. Es un texto flexible en el que puede tratar una gran variedad de temas con toda libertad. Este tipo de texto, el autor da a conocer su punto de vista, es la opinión que él tiene respecto del asunto que se trata. El autor debe tener cierto conocimiento del tema y ser capaz de emitir un juicio respecto del asunto. La opinión de quien lo escribe se enriquece con la investigación que hace al respecto. Dice, el tratamiento que se le da al tema es variado.
se puede presentar como algo inacabado, puede adoptar un tono cortés para encubrir una ironía o puede ser polémico. Bien, muy importante en la construcción del ensayo es la libertad que tiene y también que es una propuesta. Un ensayo jamás es un tratado y tampoco es una investigación totalmente acabada de alguna cosa. No es un informe, por ejemplo, científico, sino que es un tratamiento de la información. Es una propuesta argumental. Eso es muy importante. El ensayo es una propuesta argumental. ¿Ya? Dice 3 pasos fundamentales para la preparación de la investigación ensayística. Fíjense acá que nosotros nos vamos a preparar para realizar un ensayo. Preparación. Preparación. Dice acá, paso 1, seleccionar el tema polémico, preguntas sobre el tema, elaboración de la tesis propuesta. ¿Ya? Paso 2, elaboración y búsqueda de argumentos, desarrollo del proceso argumentativo y búsqueda de fuentes confiables. Paso 3, redacción y orden de los elementos del ensayo. Bien, hoy día también vamos a leer un pequeño ensayo que se llama La Zona Gris. ¿Ya? Ese pequeño ensayo lo vamos a identificar cuál es el tema polémico, vamos a revisar su estructura también, hacer preguntas y vamos a hablar sobre su tesis. ¿Ya? También a su vez vamos a hablar de cómo se hace el fichaje, recuerden muy bien eso. Pero como en todas las clases nosotros vamos a poner en práctica nuestros conocimientos y leer un poquito también un pequeño ensayo. ¿Ya? ¿Cómo se hace un ensayo? Para hacer un ensayo hay que tener un plan de redacción. Esto es lo mismo como cuando hacían esos ejercicios de la PSU, del plan de redacción. Hay que ver una pequeña estructura. ¿Ya? En la introducción entonces se plantea el tema, se da una propuesta, se plantean los objetivos. Eso es lo correspondiente a esta parte de la introducción. Introducción. ¿Ya? En el cuerpo se presentan los argumentos y contraargumentos y refutaciones. Recuerden que al ser un tema polémico, los argumentos y los contraargumentos son muy importantes. Y la conclusión dice síntesis del proceso y resultado. En la conclusión están finalmente los aprendizajes que ha tenido el ensayista, si es que logró, por ejemplo, su objetivo o no, y el hecho de que no los haya alcanzado también es un aprendizaje. También lo es, en la síntesis. ¿Ya? Esta es el plan de redacción para la escritura. Y nosotros cuando leemos un ensayo, como lo hicimos la vez pasada, identificamos la tesis, las premisas y los argumentos. ¿Ya? Recuerden que las premisas son algo más bien, se van adaptando, ya puede ser en la introducción, ya sea en el cuerpo o en la conclusión. ¿Ya? En la conclusión no tanto, pero igual yo puedo encontrar algunas premisas. ¿Ya? Y lo que era la premisa entonces era la base de la argumentación. Ya estaba conformada por hechos y por puntos en común que tiene el emisor con el receptor. ¿Ya? La tesis sería la razón defendida, la propuesta del ensayo, y los argumentos son cómo se conforman en base a hechos, criterios de autoridad, ejemplos, analogías, etc. Muy importante para entender este tipo de texto que, como les decía anteriormente, es muy necesario saberlos para el mundo universitario. Bien, vamos a seguir revisando esto a través de ejemplos más concretos, a través de la lectura. Vamos a seguir revisando todo esto. Y nos vamos a ir ahora a la pertinencia y las fuentes de información. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esto de la fuente de información? Cuando yo les hablo de fuentes, ¿ya? Tienen que ser fuentes confiables de información. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, ¿cómo se define esto de la fuente confiable? Por una parte, está amparada, se lo voy a escribir aquí al ladito, está amparada por instituciones, ¿ya? De educación, centros de investigación, ¿ya?
validación de expertos. Y lo más importante es la contrastabilidad. ¿Qué significa esto de la contrastabilidad? Es un contraste. Lo más importante es que quien lea un ensayo pueda recopilar la información expuesta. ¿Cómo se dice esto en la jerga? Se dice ir a la fuente. Ir a la fuente. Ir a la fuente de la... ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un trabajo en la universidad o en el colegio, los profesores pueden contrastar las fuentes que ustedes usaron para hacer su ensayo. De hecho, en ese proceso de revisión se descubren muchos plagios, por ejemplo. ¿Ya? Pero lo más importante es entender que la fuente de información, más allá de pillarlos en el plagio, ya tiene que ver con contrastar la información expuesta. ¿Ya? Si es que corresponde o no, por ejemplo, al desarrollo argumental del ensayo. Chiquillos, ustedes también pueden visitar una fuente de información que yo les recomiendo, que es el repositorio de la Universidad de Chile. ¿Ya? El repositorio es un lugar, ya sea físico o digital, donde se guardan todas las investigaciones dentro de una institución académica. ¿Ya? Aquí ustedes pueden encontrar tesis, artículos de investigación, revistas de investigación, entrevistas especializadas, ¿ya? Y libros que les pueden ayudar a la investigación que ustedes quieran hacer. ¿Ya? Muy importante esta parte y muy importante esto de la confiabilidad y las fuentes de información. ¿Ya? Recuerden anotarlos por ahí porque se los voy a preguntar alguna vez. ¿Qué es lo que son las fuentes de información entonces? ¿Ya? Son fuentes entonces, vamos a escribirlo acá de nuevo para que quede bien claro, fuentes confiables. Son amparadas por las instituciones de educación, centros de investigación, validadas por los expertos también, y cuentan con una característica, que es la contrastabilidad. ¿Qué es lo que era eso, la contrastabilidad? Muy bien, dice que el lee un ensayo puede recopilar la información expuesta, y muy importante, criticarla. Criticar la información. Claro, si yo no sé de dónde viene, ¿cómo la voy a criticar? Tengo que saber cuál es la fuente informativa de la que yo me estoy informando o de la que yo estoy leyendo en el mismo ensayo. Bien, eso es lo que nosotros tenemos en cuanto a fuentes de información. Ya, esta es una sección de la fuente de información y la otra sección es esto del plan de redacción y el análisis de la lectura de ensayos. ¿Ya? Estas dos áreas son esenciales para la preparación de un ensayo. ¿Ya? Que no vamos a tener, como les decía anteriormente, el tiempo para poder revisar directamente su escritura, pero sí su capacidad investigativa. Sí esa capacidad. Bien, vamos entonces a adelantar. Acá voy a bajar para que lo puedan ver de nuevo. Acá vimos entonces el plan de reacción, el análisis de lectura y la pertinencia a fuentes de información. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a adelantar un poquito la clase de la tarde, nos vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás y vamos a ir a la clase de la tarde. Dice, vamos a, aquí se pone esto, aquí y acá. Vamos a profundizar ahora en el fichaje porque en la clase de las 11:30 vamos a ponerlos a leer un poquito. Ya, la misma actividad, vamos a ver acá los consejos para la escritura. Dice mantenerse apegado al tema, planificar el ensayo, identificar las palabras claves que guían la redacción, ya, esa es otra estrategia. Evitar palabras que no tienen que ver con el tema, presentar el tema desde el primer párrafo, de manera que se entienda de qué se está hablando, usar conectores para enlazar los párrafos. El párrafo final debe abordar la conclusión del tema que se presentó en la introducción.
Las fuentes deben ser debidamente citadas en el cuerpo del ensayo o en el pie de la página. Revisar de manera rigurosa la ortografía y la gramática. ¿Ya? Estos son parámetros muy básicos. De aquí me voy a detener en este. Las fuentes deben estar correctamente citadas, porque en este curso vamos a aprender a citar algunas fuentes. ¿Ya? El tema del fichaje también es una forma de cita, ¿ya? Pero el fichaje es netamente dentro de el trabajo del ensayista, ¿ya? En el caso de la cita de fuentes, esa es para el lector, ¿ya? Aquí vemos de nuevo el asunto del plan de redacción, el plan de análisis también y la estrategia de fichaje. ¿Qué es lo que es el fichaje? Ahora sí vamos a adentrarnos en esta materia. Dice, creación de fichas bibliográficas. Dice acá. Las fichas bibliográficas son instrumentos en los que se registran de manera independiente los datos de las obras consultadas. Estas fichas permiten identificar un libro en particular, un paper de investigación o cualquier artículo científico con la finalidad de localizarlo físicamente o digitalmente para la clasificación de fuentes. ¿Ya? Por un lado, permite clasificar fuentes. Por otro, llevar un registro de la investigación. ¿Ya? ¿Por qué es importante trabajar con este tipo de fichajes? Ya les voy a decir al tiro. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad y me tocó a mí participar de una investigación, ¿ya? Yo era quien hacía un fichaje. Aparte, habían otros estudiantes también que trabajaban en el fichaje. Pero ¿qué hacía el profesor universitario? Nos entregaba una serie de revistas de investigación, ¿ya? Supongamos unas 20, no sé, semanales, y nosotros teníamos que hacer fichas de esas revistas. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado yo tenía que citar la fuente, ¿ya? Citar el año de publicación, la fecha, el autor, evaluar, por ejemplo, a qué pertenecía, a qué área de investigación pertenecía, y a su vez hacer un pequeño resumen o sacar palabras textuales que a mí me parecían que eran muy pertinentes para la investigación. ¿Ya? La ficha, entonces, la ficha bibliográfica es una herramienta de investigación. Vamos a poner acá, es una herramienta de investigación. Muy importante la ficha bibliográfica. Por ejemplo, acá tenemos alguna que está organizada por temas. Veamos acá. Dice lenguaje, cultura y sociedad. ¿Ya? Este es el tema más grande. Acá está quien hizo la ficha. Y aquí hay varios ejemplos. Nombre del libro, el habla del niño, la cognición y el desarrollo humano. ¿Ya? Jeremy Brunner es el autor, la editorial, el año de publicación y la definición. Aquí está la definición que proviene de esta fuente de información. Acá hay otro ejemplo. Diccionario Enciclopédico Universal, Plaza Janés, la editorial, el año de publicación y otra definición. ¿Ya? En este caso, en este tipo de ficha que está organizada por temas, trabaja solamente con definiciones. ¿Ya? Y nosotros vamos a hacer no solamente una que defina elementos, sino una que pueda hacer un resumen y sacar información. ¿Ya? Vamos a poner acá la ficha que nosotros vamos a hacer, a realizar, y que estamos aprendiendo a hacer, va a ser la siguiente. Va a tratar de un resumen y elementos que puedan, ¿verdad? Servir para la elaboración de un ensayo. ¿Ya? Muy importante cómo lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ponernos a leer el ensayo que tenemos preparado para un momento más, ¿ya? Y hacer un fichaje. Pues este es un ejemplo solamente, el que está acá, ¿ya? Solo un ejemplo.
Nosotros vamos a aprender a hacer otro tipo de fichaje un poquito más elaborado y un poquito más exacto, ¿ya? A mí me interesa mucho que ustedes sepan hacer fichajes para, por una parte, evaluar la información que ustedes están recibiendo y por otra parte, prepararse para un ensayo, ¿ya? Cuando uno realiza un ensayo, tiene una serie de estos elementos, muchas fichas, fichas. Por ejemplo, hay una ficha, ¿ya? Que respalda un argumento, por ejemplo, ¿ya? Y esa ficha yo la voy a ocupar en la elaboración de un ensayo, quizás no pasarla textualmente, pero sí me va a servir como un respaldo. Sí me va a servir como un respaldo. En ese sentido, por ejemplo, esta ficha que está acá, que es una ficha de un libro, puede pertenecer acá en el cuerpo de la argumentación, en un argumento o un contraargumento, ¿ya? Para eso sirve. Cómo quiero que ustedes se imaginen la actividad de un ensayista. ¿Ya? La actividad de un ensayista es una recopilación constante de fichas, ¿ya? De registros de investigación para después hacer un ensayo, ¿ya? Muchas veces no está en las excusas del ensayo, sino que las personas que estudian ya suelen hacer fichas, ¿ya? Quizás no tan elaboradas o eh, con un formato, pero sí hay un registro de la investigación, ¿ya? Por ejemplo, a mí, si siempre estoy estudiando, yo siempre hago una especie de fichas en mi cuaderno, ¿ya? Siempre voy anotando cosas que me van a servir, y por ejemplo, si a mí me dicen ya hay que hacer un ensayo sobre esto, o hay que participar en algún coloquio o alguna cosa, yo voy a mi registro, reviso las fichas y digo, ya, acá yo puedo encontrar la información que a mí me parece válida, me parece pertinente también para la realización de un ensayo. Bien, chiquillos, vamos a llegar hasta acá entonces, nos quedan algunos minutos, pero lo vamos a dejar hasta aquí para recopilar la información y luego en la clase, en las 11:30, vamos a leer un pequeño ensayo de Beatriz Arlo, la ensayista argentina, que se llama La Zona Gris. Vamos a describir por qué se llama zona gris y vamos a evaluar distintas cosas, ¿ya? Vamos a evaluarla como fuente de información, vamos a evaluar también la introducción, el cuerpo, la conclusión, y siempre les voy a preguntar, por ejemplo, del análisis de la lectura. Siempre les voy a preguntar por la tesis, por las premisas y los argumentos que están presentes en el ensayo. Bien, entonces, hagamos una recopilación. En esta clase estamos revisando tanto el plan de redacción, el plan de lectura y la estrategia del fichaje para dar validez a nuestra investigación. El fichaje para clasificar fuente de información, llevar un registro de investigación y que el fichaje es una herramienta muy útil, a la hora de investigar y a la hora de hacer un trabajo académico. Muy bien, vamos entonces a llegar hasta acá y vamos a conectarnos entonces a las 11:30. Los espero a todos y que vayan a desayunar, a lavarse la carita también, ¿ya? Ya sé que hay muchos que están dormidos todavía, pero hay que ponerle empeño en estas clases que vamos a aprender entonces a investigar. Muy bien, nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos a las 11:30.